Buenos días a todos. Buenos días, profe. Bueno, entonces vamos a revisar algunos conceptos que vimos en esta unidad 4. El concepto ácido-base de Lewis, el concepto nucleófilos, electrófilos y el concepto de la constante de A y el inverso, el logaritmo de la constante A. Miren, hay varias definiciones que se utilizan en los cursos de química de lo que es un ácido y una base. Hay la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. La teoría de Bronsted y Lowry define a un ácido como una sustancia capaz de donar un ion hidrógeno más y una base como una especie capaz de aceptar un ion H más. En la diapositiva que les estoy mostrando, ahí pueden observar cómo está agua, está reaccionando con ácido clorhídrico, forma el ion hidronio más el ion cloro. Y lo que se aprecia es que el hidrógeno del ácido clorhídrico, el que está en azul, pasa al agua. Entonces, de acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry, el ácido clorhídrico es el ácido, es el que dona protones. El hidrógeno con carga más es un protón, o sea, pasa entonces a la molécula de agua. Para entender o para establecer cuál es el ácido y cuál es la base en la teoría de Bronsted y Lowry, es necesario que existan protones, o sea, hidrógenos, que veamos de dónde a dónde van. Y eso nos sirve para identificar. Entonces, el ácido sería aquel que va a donar un protón y la base es el que recibe. Pero esta teoría no es general, o sea, hay casos en los cuales no se puede aplicar, por eso es que Lewis desarrolló su teoría. ¿Qué es la constante A? Tenemos arriba una reacción donde está HA más H2O para formar H3O más A, el ion A menos. La constante de disociación es igual a la concentración de los productos. Vean que en esa ecuación donde está Ka, H3O y A son la concentración de los productos entre la concentración del ácido. Entre más grande es el valor de la constante A, más ácido es. O sea, quiere decir que cede más protones el ácido. Así de sencillo. Entre más grande es la constante de disociación, más cede los protones. O sea, es un ácido fuerte. Si la constante A es baja, entonces quiere decir que es un ácido débil que cede pocos protones a la base. Si ustedes le sacan logaritmo a la Ka, el logaritmo es igual a menos logaritmo de Ka. Eso es igual a la pKa. Pero lo que habíamos dicho del valor de la Ka con respecto al poder ácido de una sustancia, ahora es el inverso en el caso de que lo definamos como pKa. Cuando hablamos de Ka, entre mayor es el valor de la Ka, más ácido, o sea, más se disocia o más cede protones. Pero en el pKa, como es el logaritmo negativo, entonces entre más pequeño es el Ka, el logaritmo de la Ka, más ácido, es al contrario. Es una relación inversa. Aquí tenemos
diferentes ácidos en química orgánica de los ácidos carboxílicos como ejemplificación del valor de la constante A. Son valores pequeños, porque si ven, son por 10 a la menos 5, a la menos 4, o sea, son valores pequeños. ¿Qué significa? Que son ácidos débiles. Si le sacan el logaritmo a la Ka, obtienen la pKa. ¿Sí? Entonces, como la Ka es pequeña, la pKa es un valor grande. Al contrario, entonces, entre más grande es la pKa, es menos ácido. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cree que podría resolver un ejemplo? Es que yo la vez pasada que hicieron como porque, o sea, sí teníamos las fórmulas nosotros y todo, pero realmente no supe cómo hacerlo yo. No sé si pudiera hacer un ejercicio, por favor. Claro que sí. Vamos a comparar el ácido benzoico. Miren, el ácido benzoico tiene una Ka de 6,46 por 10 a la menos 5. En esa tabla lo pueden ver. Y el ácido fórmico, que es el primero, tiene una Ka de 1,77 por 10 a la menos 4. Si ustedes comparan los valores de Ka, ¿cuál tiene más poder ácido? ¿El ácido benzoico o el ácido fórmico? El fórmico, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es menor. No, lo que dijiste primero está bien, ya lo segundo no. La justificación no. Exacto, sí. O sea, si comparan la Ka del ácido fórmico, esa es mayor que la del ácido benzoico. La que tenga el valor de la Ka más alta es más ácido. Conviertan esos valores a logaritmo de menos logaritmo de Ka, o sea, a pKa. ¿Cuánto da la pKa de esos? Pues ahorita lo hice en la calculadora y sí da ese resultado que está ahí. Ok, entonces el ácido fórmico da 3,75. ¿Está de acuerdo? Ujú. Del ácido fórmico 3,75 y del ácido benzoico 4.18 que se redondea a a 4.19. 19. Bien, entonces ahora lo estamos comparando con la pKa. ¿Cuál es más ácido? El, el fórmico. Ujú. El que tenga la pKa más baja, ¿verdad? Sí. Porque cuando comparaban las Ka, era el que tenía el valor más alto de Ka, pero cuando ya comparan las pKa, ahora es el que tenga el valor más pequeño. Profe, Ajá, yo tengo una duda. sí, dime. La verdad, a mí todavía no me queda muy claro cómo se saca la Ka, o no sé si es un valor que usted nos da, o sea, o digo que ya está establecido, porque no me queda muy claro cómo se saca la Ka. Sí, ahorita vamos. Déjame cambiarme a la pizarra. Pues eso lo obtienes en el laboratorio. Este, haces experimentos donde el ácido lo pones en contacto con una base.
Permítame borrar para que no los vaya a confundir todo eso. Profe, ¿ya está escribiendo? No, lo que estoy haciendo es borrando para que no vaya a confundirlos ahorita que anden buscando dónde estoy escribiendo, pues mejor que esté la pizarra limpia. Ya ando terminando. Profe, Ajá. yo me voy a salir porque no tengo la pizarra negra. Si puedes salirte y vemos si de esa manera se te puede abrir. Sí, profe. Ahora sí ya estoy escribiendo. Supongamos, tenemos genéricamente un ácido, HA. Lo añadimos al agua. Entonces vemos que como es ácido, el ácido va a ceder protones, un protón, el hidrógeno. Entonces, esta es la reacción genérica, es genérica para ácidos. Entonces, ¿cómo se calcula la Ka? Pues dejamos que el sistema se equilibre y medimos las concentraciones. Y entonces, la Ka va a ser igual al producto de la concentración de los productos, o sea, va a ser la H3 o más. Profesor, ¿Ok? yo también creo que me voy a salir porque no me deja ver la pantalla tampoco. Sí, adelante. Yo también me voy a salir. Sí, adelante, adelante. Yo veo la pantalla, pero no veo dónde escribe. Ya está limpio, muévete por ahí, muévete con el cursor o como puedas ahí para que lo busques. Ya le borré, ya se supone que ya deberían de verlo. Ya no hay nada que les pueda interferir. Es que lo tienen que hacer como chiquito porque sí se ve como escondido un poquito, pero se ve como un puntito chiquito. Ah, ¿no pueden ustedes ampliar allá? Sí, sí, nada más. Es que por esa cuestión es un poquito difícil encontrarlo porque sí lo tienen que mover, sí tienen que mover la pantalla. Ok, sí, gracias, Fernando. Sí, entonces, pues de la reacción general donde está el ácido que se añade agua, se disocia o el ácido dona su protón, el hidrógeno. ¿Y quién lo toma? La molécula de agua. Entonces, en este caso, HA es el ácido porque es el que dona el protón y la molécula de agua es la base porque es el que acepta el protón. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio, la constante de disociación constante de acidez, se puede calcular multiplicando la concentración del ion hidróneo, H3 o más, por la concentración del ion A menos entre la concentración del ácido
que queda en equilibrio. Y ese es el valor de la Ka. Entre más fuerte sea el ácido, el valor de la Ka va a ser mayor porque va a ceder más hidrógenos. Entonces, de esta manera es como se determinan las constantes de disociación. Insisto, están ya en los libros, ya está reportado. Pero si no tuviéramos datos, tendríamos que ir al laboratorio. ¿Está claro? Sí, profe. Pues yo fui la que le pregunté y ahorita todavía no puedo ver la pantalla y ya me salí. Ya me salí y volví a entrar, pero no puedo verla todavía. No, ¿la Pero ves? a lo que escuché, no la veo, solo veo negra la pantalla. Ajá. Pero Sí. a lo que escuché, dijo que se disocia el ácido, ¿no? Con una Sí. base, en este caso el agua. Sí. Pero ¿siempre tiene que ser agua o No, solo una base? no necesariamente agua, no. Puede ser con otra base. Esta es la forma general para definir el valor de la constante A. Ah, ok. Sí, pues la base puede ser otra, no necesariamente el agua. Ah, ok. Y vuelvo a repetir, entre más alto es el valor de la constante de disociación, más ácido. Si ustedes sacan logaritmo de la Ka, entonces ya son valores al contrario. Son más grandes para Ka pequeñas. O sea, se tiene que invertir el criterio. ¿Alguna otra pregunta de esto? Posiblemente un ejercicio que se pudiera hacer es, digamos que tuviéramos que el pKa, vamos a suponer que tuviéramos este ejercicio. A ver, pKa igual a 7. ¿Cuál es el valor de la Ka? ¿Cómo le harían? Pues aquí hay que tomar en cuenta que para calcular la pKa va a ser igual a menos el logaritmo de 1 entre Ka. Profe, Sí, dime. sigo sin encontrar lo de la pizarra y pues la verdad es que ahorita me mandaron una foto y ya vi más o menos lo que estaba haciendo, pero como que sí me hace falta el estar viendo conforme usted lo esté haciendo y lo que diga. ¿Puede grabar la clase, por favor? Sí. Gracias. Pero creo que aunque se grabe, la pizarra no se graba, creo. Ah, Entonces, Jenny, lo que le estaba diciendo cuando te saliste es que tienes que hacerlo como que chiquito y buscarlo, porque como está en negro y está un poco pequeña la letra, entonces no sé si sea eso. mira, lo que podría hacer más bien es compartirles material bibliográfico. O sea, no lo tengo Sí, ahorita a la mano. Tendría que buscar entonces y se los comparto, se los paso y ya ustedes lo estudian. Sí, por el detalle de la pantalla, entonces pues sería una solución, tal vez una alternativa más fácil, tanto para ustedes como para mí. Entonces ok. terminamos para que, pues por los que sí están viendo. Entonces el pKa es igual a menos logaritmo de 1 entre
Ka. Si le sacamos exponente, entonces 1 entre Ka va a ser igual a 10 a la P Ka. A ver, entonces Ka sería igual a 1 entre 10 a la PK. Entonces yo les planteé el dato de que el PKA sea igual a 7. ¿Cuánto valdría la KA? 1 por 10 a la menos 7. Sí, entonces 1 por 10 a la menos 7. Entonces KA sería igual a 10 a la menos 7. Eso es convertir suponiendo que el dato que tuviéramos el PKA fuera 7 y lo queremos convertir a KA, sería así el procedimiento. Puede ser a la inversa, que ustedes tuvieran la KA y pedirles el PKA. ¿Cómo ¿Alguna dijiste, pregunta? Sí, dime. cómo dijiste que le sacaba la inversa? Pues aquí sí estás viendo la pantalla. No, pero estoy escuchando. Bueno, partimos de la ecuación donde PKA es igual a menos logaritmo de 1 entre KA. Eso partimos. Esa ecuación está en las diapositivas. Ajá. Entonces es pura matemática. Le sacas exponente y al final te queda que la KA va a ser igual a 1 entre 10 a la PKA. Déjame regresar a las diapositivas. A ver, entonces, aquí está. Miren, arriba está PKA es igual al logaritmo de 1 entre KA. Esa es la ecuación. Para sacar el antilogaritmo, o sea, quedaría ya, si ustedes quieren calcular la KA, sería igual a 1 entre 10 a la PKA. Profe, Sí. ¿qué pasa con el H2O? O sea, porque en el denominador de Ka sí tiene el HA, pero el H2O no. ¿Qué le pasa? ¿O No por qué es, no se pone? porque es tan abundante, su concentración es tan alta que no influye sobre la KA. Siempre que sea agua voy a hacer eso. Sí, si fuera otra base, entonces ya tendrías que meterla ahí en el denominador. Ok. Esta es entonces de la que les decía Viviana, es esta ecuación PK igual a menos logaritmo de K igual al logaritmo de 1 entre K. Es álgebra. Si quieren despejar la K de aquí, suponiendo que el dato fuera la PK, la K les quedaría igual a 1 entre 10 a la PKA. Y así pueden entonces convertir de una en otra, de PK a K o al revés. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, vamos a pasar a lo que Andrea nos decía de los nucleófilos y electrófilos y su relación con los ácidos. Ahora vamos a ver la teoría de Lewis. Lewis define a un ácido como una especie capaz de aceptar un par de electrones. Miren, ahí tenemos el ion hidrógeno más,
que reacciona con al amoníaco y forma un compuesto de enlace covalente coordinado, ese último que está a la derecha de la flecha. Si notan una curva de color morado que indica que el amoníaco cede un par de electrones. Entonces, el que recibe es el ácido. ¿Quién lo recibe? El hidrógeno. O sea, el hidrógeno va a ser el ácido. O sea, es ácido especie capaz de aceptar un par electrónico. Ese par de electrones que está en el nitrógeno es el que pasa al hidrógeno. Y por lo tanto el amoníaco es la base. En el otro ejemplo, igual el amoníaco cede un par de electrones al aluminio. Cuando analizamos la estructura de la última capa del aluminio, encontramos que está incompleta. Tiene 6 electrones. Le caben 2, o sea, tiene capacidad de recibir otros 2. El que acepta el par de electrones es el ácido. Entonces, el tricloruro de aluminio es el que está recibiendo el par de electrones. Esa flecha indica cómo la transferencia es de 2 electrones del amoníaco al tricloruro de aluminio. Entonces, es así como se entiende este concepto. Ácido, especie capaz de aceptar un par electrónico. Base, especie capaz de donar un par electrónico. Esta teoría es más general porque no es necesario que haya protones. En la de Bronsted y Lowry se define el ácido como una especie capaz de donar un protón. Pero los que son ácidos de Bronsted son ácidos de Lewis. O sea, la teoría de Lewis es más general. Maestro, ¿y nos diría qué es, por qué como teoría lo quiere? Perdón, Andrea. En el examen, ¿usted nos diría como por qué teoría lo quiere? O sea, que le digamos si es un ácido o una base algo, nos diría por qué teoría, si por la de Lewis o por la de Bronsted. No, va a ser por la de Lewis. Esa es la que vamos a utilizar. O sea, ya cuando avancemos en reacciones y mecanismos de reacciones, en las siguientes unidades, el concepto que vamos a utilizar es el de Lewis. Y serían ejercicios como, por ejemplo, identifique cuál es el ácido y la base. Digo, lo malo es que no lo ven en la pizarra, pero yo les plantearía problemas como el siguiente. Voy a cambiarme de nuevo a la pizarra, a ver. Entonces yo les plantearía un problema como el siguiente. En la siguiente reacción, amoníaco más trifluoruro de boro. Déjenme que se actualice la... ya también ahí se me puso negro. Se me puso negra la plataforma. Profe, mejor, no sé cómo ve usted, pero nos puede compartir pantalla y lo puede hacer en Word. Word tiene la herramienta así como para la pizarra también. Words. Ah, cierto, sí. Déjame. Entonces abro Word, sí, es cierto. Voy a abrir Words. Ok, qué buena sugerencia. Nada más que no veo Word. Caray. No.
Voy a abrir cualquier archivo de Word. Denme chance. Lo que pasa es que no me deja abrir, no me deja mostrarles en la pantalla el documento de Word. O también lo que puede hacer, ahí le aparece una que es pantalla 1, en donde va a compartir pantalla, le aparece una que es pantalla 1. Si le puede dar ahí, A ver, lo voy a intentar. nosotros vamos, nada más abre el Word. Pantalla No sé 1, cómo ver. Screen Ajá. 1. Y ándele. Fíjate que no. Ya lo he hecho, compartir documentos de Word o de otros en pantalla, pero ahorita no veo la opción. A ver, me voy a salir, voy a regresar. O sea, ahora sí ya vieron la pantalla en Word, ¿verdad? Ya estaba, profe, pero ya se quitó. Aquí está ya. Bueno, entonces déjenme ubicarme. El ejercicio sería algo así como lo siguiente, es lo que les decía ese. Supónganse que yo les pido, identifique cuál es el ácido y cuál es la base en el siguiente compuesto, en la siguiente reacción. Perdón, no es. A ver, ahí está la reacción. ¿Cuál es la base y cuál es el ácido? La base es NH3 y el ácido Ajá. es el otro. ¿Por qué es la base? Porque las sustancias que donan son los ácidos y los que reciben son las bases. Correcto, Perdón, sí.
Sí, así es. Miren, el nitrógeno tiene un par de electrones, es los que acabo ahí de anotar, esos dos puntitos. Esos son los que cede a el aluminio. Y el aluminio en el tricloruro de aluminio tiene una deficiencia de electrones, o sea, nada más tiene 6, o sea, puede acepta un par de electrones. Así es que el ácido es el tricloruro de aluminio y la base es el amoníaco. En este otro ejercicio es más o menos así como yo les plantearía los ejercicios de este tipo. ¿Cuál es la base y cuál es el ácido ahora? El ácido es, bueno, la base sigue siendo la misma que la de arriba y el ácido pues es el otro. Sí, es cierto. O sea, el que tiene el par de electrones que puede ceder es el amoníaco. ¿Y quién lo recibe? El trifluoruro de boro. Es la misma situación que en tricloruro de aluminio. Y miren, en estos dos, en cualquiera de los dos ejercicios, nunca se vio la transferencia de protones, que es como se define en la teoría de Bronsted y Lowry la basicidad, acidez. Ácido es el que dona protones. Ninguno de estos implica el intercambio de protones. Es por eso que decimos que la teoría de Lewis es más general. Vamos a ver en este ejemplo. HCl más agua. ¿Cuál es el ácido y cuál es la base? El HCl sería la base y el agua ¿Segura? sería ácido. Aquí actuaría como ácido. El ácido clorhídrico es el ácido. Veamos cómo es la transferencia de electrones. Miren, aquí en el oxígeno hay tres pares de electrones. No los puedo dibujar aquí con el Word, pero ahí está uno. Póngale arriba en el oxígeno otro par y otro abajo. Entonces, ese es uno de esos pares de electrones son cedidos a el ácido clorhídrico. Entonces, ¿quién acepta los pares de electrones? Pues el cloro. Igual acá en el cloro, en el que está el último, póngale un par en cada lado, uno arriba, otro abajo, uno a la izquierda, otro a la derecha. Sí, dime. Solo que yo tengo, ya por algunos videos que he visto, que el que recibe quedaría con el signo del menos, o sea, el H3O quedaría con el signo de menos. No, revísalo bien y el H3O es con más. Eh, este hidrógeno pasa al H3O más y es un protón, por eso queda con carga positiva. ¿Quién recibe el par de electrones? Es el cloro. Insisto, no puedo aquí dibujar, pero serían en el oxígeno del agua, hay un par de electrones a la derecha, otro encima justo del oxígeno y otro abajo. Uno de esos pares de electrones es el que es cedido por el agua al cloro. ¿Quién acepta los electrones? Es el cloro. Como ya es el exceso de cargas negativas, queda con carga negativa, cloro menos. Y pues entonces aquí el ácido clorhídrico es el ácido de Lewis. El agua es la base de Lewis. Revísalo, no me creas a mí, revísalo para que estés conforme. Serían de este tipo los planteamientos de las preguntas que yo les haría. Sería conveniente que pusieran cómo hay el intercambio de electrones, o sea, cómo van, de dónde a dónde van, algo así como lo que les voy a mostrar en las diapositivas.
Déjeme abrirlo. Y en esta definición de los ácidos y bases de Lewis, cómo se pone también con una flecha la dirección en la cual hay la transferencia del par de electrones. O sea, un ejercicio más completo tendría que mostrar eso, cómo es el flujo, de dónde a dónde se ceden, para que quede bien claro y evidente la respuesta. Y pasamos al otro tema, los nucleófilos y electrófilos. La palabra nucleófilo implica, filos es atracción, es que entonces una especie que atrae a núcleos o que cede un par de electrones. Los nucleófilos son sustancias que ceden pares de electrones. Si ustedes recuerdan entonces, el que cede pares de electrones es base. ¿Recuerdan ahorita lo que veíamos de la teoría de Lewis? El que cede pares de electrones es base, el que acepta es ácido. Por lo tanto, un nucleófilo es una base de Lewis. Cuando las moléculas de tipo orgánico están presentes oxígeno, nitrógenos, azufres o fósforos, esos átomos son ricas en pares de electrones y los pueden ceder. O sea, entonces, sería una manera fácil de identificar. ¿Alguien quería preguntar? Profe, yo quería preguntarle algo. Hace rato mencionábamos que en el último ejemplo que le hizo del ácido clorhídrico más el agua, Ajá. no sé si sería válido decir que el ácido es el que donó el protón. En la teoría de Bronsted, sí. En la teoría de Lewis es el que acepta el par de electrones. Ah, ok, profe, gracias. Sí. Entonces, los nucleófilos son especies ricas en electrones capaces de ceder pares de electrones. Por lo tanto, un nucleófilo es igual a una base de Lewis. Y los electrófilos, entonces, pues son los que tienen afinidad por electrones. Son los que reciben pares de electrones. Entonces, si, según la teoría de Lewis, un ácido es una especie que acepta pares de electrones y los electrófilos son aceptores de pares electrónicos, entonces un electrófilo es un ácido de Lewis y son los que tienen átomos centrales en la molécula que no están completas, como el boro en el trifluoruro, el aluminio en el tricloruro de aluminio, el zinc en el dicloruro de zinc, o los iones H más y plata más. En los iones, cuando son positivos, entonces son electrófilos. Cuando son con carga negativa, son nucleófilos. ¿Cómo ven? Andrea, ¿te quedó claro entonces eso? Lo que me habías hecho un comentario relacionado entre la equivalencia entre electrófilos y ácidos y nucleófilos y bases. Sí, es que la verdad sí estoy como que muy confundida, pero ahorita según lo que he entendido, lo de Brewster es contra lo de Lewis, o sea, en lo que dice. No. Lo de Bronsted no es contrario a lo de Lewis, no. La teoría de Bronsted no es general porque implica transferencia de protones. O sea, para que tú identificas a un ácido de Bronsted, necesitas ver cómo va un protón.
a dónde fluye, de dónde a dónde se intercambia. La de Lewis ya es más general. O sea, ya no es necesario que veas la transferencia de protones para que identifiques a un ácido o una base. ¿Bien, alguna pregunta? Miren, voy a buscar algún archivo de los que tengo, el que sea más amigable y que sea más fácil de entender, y se los comparto. Necesito buscarlos, tengo como 10 o 15, entonces el que vea que sea más fácil de entender, ese es el que les voy a compartir, para que en base a eso busquen la manera de clarificar sus ideas, sus conocimientos y que les apoye. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Bien, entonces sería hasta lo que estuvimos viendo, voy a usar la unidad 4, hasta mecanismos de reacción, lo que se va a evaluar en el parcial 2, que ya les había comentado que va a ser el lunes de la semana próxima, a las 9. Pues les damos por terminado el día de hoy. Si no hay ninguna otra cosa que comentar, les agradezco su atención y nos vemos. ¿Cuándo sería? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta mañana. Claro, profe, hasta mañana. Muchas gracias. Adiós.